pues vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en segundo libro de Samuel, el capítulo primero. Vamos a leer este capítulo entero. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Jesús: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, y deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Amén. Señor, bendiga a Jesús. Amén. Con esta lectura del primer capítulo de segunda de Samuel, pues pasamos, como he dicho, a este libro, segunda de Samuel, este libro que está, digamos, por completo dedicado a David, por completo dedicado al reinado de David. Entonces, en el primer libro comienza con los padres de Samuel, ¿no? Y pues después cómo el pueblo de Israel pidió para sí rey, y pues Dios le dio a Saúl, fue ungido rey, y también
describe la caída de Saúl, la caída en desgracia, y al mismo tiempo el surgimiento, como Dios levantó a David, su unción, y pues cómo lo prosperó en la corte de Saúl, hasta que él mismo, David, pues comenzó a ser objeto de las envidias de su suegro, y entonces comenzaron pues, los problemas para él, hasta el punto pues, que fue perseguido, su vida corrió en distintos lugares de peligro, pero fue librado siempre por el Señor. Entonces vemos, ¿no? David, que había sido ungido como rey. La mitad de este libro está pues describiéndonos cómo él, a pesar de ser ungido, estaba siendo desechado. El que había recibido la unción, pues estaba escondiéndose en cavernas. Él estaba pues andando errante en los desiertos. Esto pues nos recuerda también acerca de nuestra condición como cristianos, porque nosotros también hemos de heredar el reino. Nosotros también somos ungidos por la unción de Cristo, por eso no seamos cristianos, que significa pequeños ungidos, ¿no? Como Cristo es ungido, nosotros también hemos sido ungidos, y entonces nosotros somos herederos de todas las cosas. Nosotros hemos de heredar el reino preparado para nosotros por Dios nuestro Padre, y bueno, pues al presente estamos nosotros también, pues en esta vida, errantes y sin rumbo fijo o sin morada fija, y bueno, pues no se ve en nosotros que seamos verdaderamente los que han de heredar todas las cosas y que han de juzgar al mundo de los ángeles. Pero es así, hemos entonces de aprender también pues, estas lecciones que nos da este libro de saber esperar en el Señor. Saber esperar en el Señor para las cosas de esta vida y también para la vida eterna. Hemos de entregar todas las cosas de nuestra vida en las manos de Él, y Él que ha prometido, Él las cumplirá a su debido tiempo. Hemos de esperar en el Señor, no tomar el asunto en nuestras manos, como intentó hacer David con Nabal, ¿nos acordamos? Que se quiso vengar por su propia mano. Tampoco querer librarnos a nosotros mismos por nuestra propia inteligencia o sabiduría, como cuando él pues, fue también, se refugió en tierra de los filisteos, ¿no? Siendo guiado más bien por su propia prudencia. Entonces, no vengarnos a nosotros mismos, no pues, intentar que seamos librados nosotros por nosotros mismos, nuestra propia astucia o prudencia, sino poner las cosas enteramente en las manos del Señor y nosotros simplemente dedicarnos a cumplir su voluntad con toda humildad. Bien, pues esto en cuanto al resumen de lo que hemos visto de la vida de David, el primero de Samuel. En el segundo también veremos que, aunque ya pues, el camino se despeja bastante o mucho, ¿no? Porque ya no está Saúl aquí, pero con todo y con esto no se va a encontrar libre de dificultades, ya sin tener que esperar mucho más allá de después, justo después de ser proclamado como rey, pues él mismo ya tendrá otros problemas con otros descendientes de Saúl. Y siempre la receta de David, por así decirlo, es la misma, que es la de saber esperar en el Señor. Pero bueno, esto es una cosa que ya iremos viendo semana tras semana. Entonces, en este pasaje que hemos leído, pues sobre todo se nos cuentan dos cosas. Hay pues dos grandes apartados, se puede ver aquí. Primero, el intento de engaño de este extranjero, hijo de una madrecita, a David. Y en segundo lugar, pues cómo David llora, endecha, se lamenta por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán. Y es lo que podemos intentar ver brevemente en este pasaje. Primero decimos entonces esta mentira de un hijo de un extranjero, pues amalecita, que bueno, vemos que todo esto sucedió al mismo tiempo cuando David volvió a su tierra, a su ciudad Siclac, después de recuperar a sus mujeres y a toda la gente, ¿verdad?, de la ciudad. Pues al mismo tiempo fue cuando ocurrió la desgracia de Saúl y Jonatán. Entonces vemos que vino
hombre, en el versículo 2, pues con sus vestidos rotos, con tierra en su cabeza, en señal de luto, de lamentación, y entonces se postró en tierra, hizo una gran reverencia, y pues le contó, en resumidas cuentas, que había sido él quien había matado a Saúl. Y vemos pues que él lo hacía, pues, bueno, todo lo que contó aquí, ¿no? Lo que el versículo 6 está explicando pues, todo lo que habíamos leído la semana pasada, con un gran lujo de detalles. Con lo cual vemos, ¿no?, que si nosotros no hubiéramos leído el capítulo anterior, ¿no?, 31, diríamos, en verdad, este hombre fue el que lo mató. Pero hemos leído el versículo 31 anterior, ¿no?, de la semana pasada, y sabemos que él no mató. Entonces, la única opción que hay aquí es que este hombre había sido un testigo presencial de la muerte de Saúl. Él, pues, había visto toda esa escena. Son casi las mismas palabras literales con las cuales Saúl, se dirigió a su escudero. Entonces, él lo vio. Él lo vio y vio entonces cómo Saúl él mismo se mató. Él se quitó la vida, se suicidó. Y no solo eso, entonces viene con el relato de lo que ocurrió, pero, digamos, con ese engaño, ¿no?, ese engaño de que había sido él, sino que además presenta entonces la corona, dice, y también, pues, la argolla que traía en su brazo, y vemos aquí en el versículo 10. Entonces vemos aquí eso era también para reforzar lo que él decía, ¿no? La verosimilitud, la credibilidad de lo que está diciendo. Toma, aquí tienes la corona, aquí tienes la argolla. Lo reconocería que sería de Saúl, por lo tanto, eso para avalar lo que estaba diciendo. Con lo cual, uno se puede preguntar, bueno, si este hombre había sido testigo presencial de lo que ocurrió y le quitó la corona a la argolla de Saúl antes que viniesen los filisteos y se presentó entonces contando que él lo había matado, ¿con qué fin lo había hecho? ¿Con qué fin lo había hecho? Pues la única respuesta que nos viene a la mente es decir, él pensaba que iba a ser premiado. Él pensaba que iba a ser recompensado por David. Que David se iba a alegrar y decir, mira, me han matado a mi gran enemigo Saúl, que me ha querido matar, me ha querido quitar la vida no sé cuántas veces. Pues muy bien hecho, te voy a dar pues tanto, te voy a dar una tierra, te voy a hacer jefe de mis ejércitos. Buscaba su provecho propio y el resultado final fue todo lo contrario. Lo que consiguió fue su ruina porque en vez de encontrarse que la respuesta de David era echarse a reír, jaja, y a dar saltos de alegría, se ha muerto mi gran enemigo. ¿Qué es lo que hizo David? Él, haciendo sus vestidos, los rasgó, y entonces él lloraron, se lamentaron, ayunaron hasta la noche, porque había muerto el ungido del Señor Saúl y también por la muerte de Jonatán. Con lo cual vemos aquí el Amalekita partió sobre una mala pista, ¿verdad? El Amalekita partió, digamos, por la percepción equivocada de que él se iba a alegrar. ¿Y eso por qué? Porque él razonaba según su mentalidad. Ya dice el dicho, ¿no? Piensa el ladrón que todos son de su propia condición. Entonces, él se alegraría si se muriese un enemigo suyo, pero vemos que no fue el caso de David, porque David veía las cosas de manera distinta. En el versículo 14 dice David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano y matar a un ungido de Jehová? David lo cree. David no había visto, ¿verdad? No había leído el capítulo anterior, ni lo había visto. Entonces, por todo lo que explicaba, por los detalles y por el detalle sobre todo de la corona,
pues él no tenía otros motivos para pensar lo contrario, otros indicios. Bueno, pues entonces David lo juzga por haberlo matado. Lo juzga por haber matado al ungido del Señor, es decir, al rey Saúl. David mandó a sus hombres y le dijo, ve y mátalo, y él lo hirió y murió. Esto no fue entonces ningún asesinato, esto fue una ejecución. Y fue juzgado sobre la base de sus mismas palabras. Y sus mismas palabras, pues, fueron su sentencia como criminal, aunque no lo había hecho. Él no lo había hecho. Materialmente, él no lo había hecho. Pero fue sentenciado y tratado conforme a lo que él quería que los demás creyeran y que creyeran. En definitiva, hermanos, lo que vemos aquí, no sabemos, pero esta historia aquí está en la Biblia para mostrárnoslo aún más. Es la vanidad y la necedad y la locura, la gran tontería de estar diciendo mentiras. ¿Qué necesidad tenía este amalecita de morir de esa manera si no había él matado a Saúl? Fue tratado como su asesino sin haberlo hecho. Quiso, pues, hacer creer a los demás una mentira y esa mentira se devolvió en su contra. Vemos que esto nos habla de la locura de las mentiras. ¿De qué sirve? ¿Para qué un hombre o mujer pues está mintiendo? Básicamente para otras razones. Para librarse, para protegerse, por un lado, o por otro lado, para intentar conseguir algo, para favorecerse. Entonces vemos al final, esto es una tontería porque, primero, pueden haber consecuencias imprevistas de la mentira y que la cosa se enrede y eso se vuelva en contra de uno, por un lado. Pero al final es que todo se sabe. Todo se llega a saber. Dios lo conoce todo. Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos. Dios sabe diferenciar lo que es la verdad y la mentira. Y Cristo nos dice que no hay nada oculto que no haya de ser verdad. Con lo cual, no hay ninguna escapatoria posible y no hay ninguna prosperidad posible por medio de la mentira. Eso es solamente una ilusión y un espiritismo que con el tiempo se vendrá abajo. Y es para que entonces, como dice el Nuevo Testamento, desechemos la mentira y hablemos verdad los unos a los otros siempre. Esto, pues, en cuanto a la mentira de la malecita, pero después vemos también, por otra parte, el segundo, pues, el gran, digamos, punto o historia en este capítulo, que es cómo David se lamentó por la muerte de Jonatán y de Saúl. Jonatán, pues, por una parte, podemos decir que es normal porque él está echando a su gran amigo, pero por otra parte lo está haciendo también a Saúl. Y vemos que las palabras de David está tratando, pues sí, en principio por igual a Saúl y Jonatán, aunque es verdad que al final pues se centra mucho más en su querido amigo Jonatán. Pero los considera juntos, ambos habían muerto, ambos, uno era el padre, otro era el hijo, por lo tanto él no estaba haciendo distinciones, él no estaba diciendo pues, mira, este es el bueno es Jonatán, el malo es Saúl. Tampoco está aquí diciendo lo que él había sufrido por causa de Saúl. No solamente él, Saúl, lo había pues perseguido, incluso él había tomado a su mujer y se la había dado a otro hombre. Entonces vemos que él había causado, Saúl, un grave daño a David. Pero él aquí está llorando su muerte y hemos de pensar que era sincero, que no estaba aquí haciendo ningún teatro, no estaba él usando de mentiras como él, Amalecita. Entonces vemos que aquí
David está haciendo una cosa que nos enseña la palabra de Dios que es importante. Él no está hurgando aquí en todo lo malo de las personas. Él está pasando por encima, pasando por alto lo que él había hecho mal, lo que le había hecho mal, y estaba quedándose con lo bueno de Saúl. Y aquí, por lo tanto, vemos que es la virtud que está destacando, era que era un gran guerrero. Era un gran guerrero, lo cual para un rey es suficiente. Bien, pues entonces, fijémonos, ¿no? Esto nos enseña a no tomar en cuenta el mal que nos hagan. No imputar el mal, como dice 1 Corintios 13, que es lo propio del amor. No piensa el mal, es decir, no toma en cuenta el mal, no lo imputa, no lo señala con el dedo. Esto es lo que me han hecho. Sino, pues, dejarlo todo en las manos de Dios. Y vemos aquí que está tratando juntamente a David con Jonatán. Como hemos dicho, no está diciendo Jonatán es el bueno, Saúl él es malo, sino que ambos, él es el padre, el otro es el hijo, y entonces se lamenta en principio por igual de la muerte de ambos. Pero sí que es cierto que, claro, él está mostrando mayor dolor por la muerte de su querido amigo Jonatán. Y es de esta manera como leemos en el versículo 26 y 27, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, lo cual que él no dice del padre Saúl. Angustia tengo por ti por su muerte. Él había tenido pues ese trato, ya hemos estado comentando semanas anteriores, que prácticamente Jonatán tenía que prever, presagiar que iba a acabar mal, por eso había hecho ese pacto con David, que cuando él falte, que se ocupe de sus hijos. Bueno, pues angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Le llama pues hermano. Hay amigos más unidos que hermanos, dice la palabra de Dios en Proverbios. Y dice más aún, dice, me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Siempre, toda la vida se ha leído estas palabras como algo, una expresión de la amistad profunda que puede haber entre dos hombres, ¿verdad? Pero bueno, pues ahora con todo el surgimiento del homosexualismo que todos sabemos, muchas veces ponen este texto como excusa para sugerir o afirmar incluso abiertamente que David pues era también homosexual, ¿no? Y pues se toman estas palabras, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Esto a veces se lee, no me estoy inventando nada. ¿Y qué hemos de decir esto? Pues lo que hemos dicho, que cree el ladrón que todos son de su misma condición, ¿verdad? Entonces, quien diga esto de David y de la palabra de Dios muestra verdaderamente pues, su propia condición y no más. Porque aquí no está ni acaso sugiriendo algo parecido. Aquí lo que me está hablando, sí, dice dulce. Dulce fue, me fuiste muy dulce. Y es verdad que utiliza la palabra muy dulce. Pero es también la misma palabra que leemos en el versículo 23, a la misma raíz, la misma familia, y dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos. Amados y queridos. Amados y queridos entre sí. Amados y queridos por David. En todo caso, sea como sea, no está sugiriendo aquí pues que tuviera esa relación, ¿verdad?, con Saúl. Qué tontería, qué necedad. Entonces, sí, es una palabra que habla del deleite, pero no significa nada más. Y después cuando dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Pues bueno, teniendo en cuenta lo que dice en el original del hebreo, la palabra maravillosa tiene el sentido de asombroso. Algo asombroso. Algo fuera de lo normal. Entonces estaba diciendo pues, que era el amor, la amistad que tenía con Jonatán era fuera de lo normal. No era, digamos,
como el amor de las mujeres, en el sentido que era más común, era algo extraño, era algo raro, era algo extraordinario. Ciertamente, vemos, sí, la amistad, incluso entre dos hombres, se puede dar, es difícil, ¿no? Porque en la vida, pues, los hombres normalmente pues, tienen sus responsabilidades al final, ¿no? Y al final, pues, les tienen que sacar las familias adelante y, pues, cada uno tiene que hacer su vida. Entonces, es difícil que los hombres tengamos unas grandes amistades con otros hombres de por vida. Pues es por eso que vemos que, aunque sea difícil, no se nos está diciendo la palabra de Dios que es imposible. La amistad, que haya una gran amistad entre dos hombres, es algo pues, posible y es algo también una gran bendición que el Señor también da. Y bien, pues esa amistad, nos dice la palabra de Dios, de que hay amigo que es más cercano que el hermano en la carne, que en el día de la calamidad, pues ve al amigo que está cerca más que al hermano que está lejos. Entonces, vemos que esa amistad es algo también, un don de Dios que Dios nos da y que como tal, pues hemos de cuidar y hemos de ser pues, fieles a estos compromisos, ¿no? Esta amistad de David con Jonatán fue una amistad comprometida. Una amistad en la que metió ese pacto, esas promesas mutuas de David a Jonatán, fundamentalmente, hemos leído en los capítulos anteriores. Y bien, pues todo esto nos lleva a pensar en aquel que es nuestro gran amigo, que no es otro que Jesucristo, el cual también nos llama amigos suyos. En Juan capítulo 15, en el versículo 15, él dice, Jesús, a todos sus discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él, Jesucristo, es nuestro gran amigo, el cual también, pues, él es una amistad sobre la base también de un compromiso, sobre la base también de un pacto, de un juramento que Él hace con nosotros, de que Él va a ser fiel a nosotros e incluso con nuestra descendencia, con nuestros hijos, ¿verdad? De la misma manera que David hizo esas promesas a Jonatán. Bien, pues entonces vemos esa amistad sobre la base de las promesas y también pues sobre la base del don de su propia vida por nosotros. Vemos hasta tal punto fue el amor de Él por sus discípulos, de Él por sus amigos. Entonces es lo que nos dice Juan, capítulo 13, versículo 1, que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es un amor hasta el sumo, es un amor hasta el fin. Y qué asombroso es este amor de Jesucristo por los suyos, por sus amigos, por aquellos por los cuales Él se entregó y también protege y guarda a su descendencia para también llegar a ser el Dios de Dios. Hermanos, veamos qué gran amor tenemos en el amor de Cristo Jesús, qué gran amistad la que tenemos en Él, y es realmente incomparable. Es incomparable la amistad, el amor, la relación que podemos tener con Él, que de hecho los creyentes tenemos con Él. Y hemos de darle al Señor la gloria y la honra por todo. Así sea, hermanos. Amén.